Hola hermanos, bienvenidos a nuestro diplomado en consejería bíblica y ahora vamos a ver el tratamiento y la consejería que se les debe de dar al paciente alcohólico y a la familia. Y el tratamiento de las personas con una adicción al alcohol empieza primero que nada que la persona tiene que reconocer, o sea, que tiene el problema de alcohol. Porque el alcoholismo, como vimos en las clases pasadas, está asociado con la negación. O sea, lo que le permite al paciente creer que está bien y que no necesita tratamiento. Y la mayoría de las personas con una dependencia del alcohol acceden al tratamiento bajo presión de otros. Pero déjenme decirles que nadie puede ayudar al alcohólico hasta que él mismo, o sea, no reconozca y se dé cuenta de que es alcohólico y que es completamente impotente y ingobernable en cuanto a tratar y a gobernar su problema. Y el consejero, nosotros debemos de hacerle hincapié que es preciso que acepte, o sea, que tiene un problema y que no puede resolverlo por sí solo, que ha pasado ya mucho tiempo tratando de resolverlo y que no lo ha podido resolver. 3 pasos están involucrados en el tratamiento del alcohólico, una vez que se haya diagnosticado el trastorno. El primer paso es la intervención, el segundo la desintoxicación y después en tercer paso vamos a ver la rehabilitación y la consejería que se le debe de dar. La intervención se debe de hacer cuando debemos de convencer a la persona cuando está sobria y cuando no está bebida o cuando no está cruda, como decimos en México, o con resaca. Y una vez que ha reconocido el problema, la abstinencia del alcohol es el único tratamiento. ¿Por qué? Porque los estudios demuestran que más personas entran en tratamiento si los miembros de su familia son honestos con ellos acerca de sus preocupaciones y tratan de ayudarlos a ver para que hacerlos ver que la bebida les está impidiendo alcanzar sus propias metas. O sea, la intervención es como, hay un programa de televisión que es muy famoso, que lo pasan en A&E y que se llama exactamente intervención, y entonces ahí dan muchos ejemplos de casos de cómo la familia se conectan con alguien, o sea, de la iglesia, o se conectan con un consejero, o se conectan con un doctor, y lo van y le dicen, bueno, cuando está sobrio, cuando no está ebrio, y le dicen, generalmente le escriben cartas diciéndole cuánto lo quieren, cuánto lo aprecian y que todo lo que han visto de que el alcohol ha hecho en su vida, o sea, lo intervienen de repente de sorpresa y le dicen, bueno, pues que ya le ponen límites y que ya se le acabaron todas sus oportunidades y que le ofrecen un tratamiento en determinada clínica. Esto es lo que se llama la intervención familiar y es un buen método para empezar. Después la desintoxicación es la fase inicial del tratamiento porque el alcohol se tiene que suspender bajo un medio controlado y supervisado por un médico. Esto generalmente se hace en clínicas porque por lo general esta fase toma de 4 a 7 días. Hay clínicas especializadas en todas partes, en México, en Estados Unidos. ¿Y por qué es necesario que tengan una supervisión médica? O sea, también es necesario realizar un examen para detectar otro tipo de problemas, como por ejemplo problemas hepáticos o de coagulación sanguínea, que son los más comunes. Es importante también darle una dieta balanceada con suplementos vitamínicos, sobre todo vitamina E. Y por último, bueno, vamos a ver los programas de rehabilitación. Estos están para ayudar a las personas afectadas después de la desintoxicación a mantenerse en la abstinencia del alcohol. Y estos programas se ofrecen en clínicas de rehabilitación, hay muchísimas, y de tratamiento por todas partes. También aquí en Estados Unidos se dan programas gratis y son programas también cristianos. Pero bueno, en algunas partes de donde ustedes vivan, ustedes busquen una clínica que ojalá que pudiera ser cristiana para que les ayude a tener estos programas. Y estas clínicas incluyen diversos tratamientos, diversos consejos, les dan soporte psicológico, les dan terapia familiar,
Les dan cuidados de enfermería, cuidados médicos, y la educación sobre la enfermedad es muy importante, o sea, del alcoholismo y los efectos que pueda tener el alcoholismo es parte también de esa terapia. También se les llama a la familia, se les hace terapia familiar con ellos, y muchos de los profesionales involucrados casi siempre en estos programas de rehabilitación tienen que estar siguiendo programas de reciclaje. Y casi siempre los profesionales involucrados son ex alcohólicos, entonces los conocen, lo llegan a conocer muy bien el tratamiento. Y estos programas pueden ser con con un paciente interno, o sea, se interna el paciente en un lugar donde el tratamiento, o puede ser un paciente, generalmente son como por 32 días estas clínicas, o puede ser un paciente ambulatorio, o sea que el paciente asiste al programa mientras se va a dormir a su casa y se la pasa todo el día. Generalmente hacen un programa de 30 días y después los hacen ambulatorios que pasen como 2 o 3, 3 meses yendo al programa mientras se van a dormir a su casa, y esto les ayuda mucho. Entonces, puesto que el alcoholismo afecta a las personas relacionadas estrechamente con el alcohólico, es importantísimo, o sea, el tratamiento también para los miembros de la familia, a través de la consejería. Entonces, vamos a ver cómo es la consejería a la familia. Y como vimos en nuestras clases anteriores, la familia representa y contribuye de manera inconsciente, o sea, porque lo hacen inconscientemente al problema del alcohólico. ¿Por qué? Porque lo rescatan de sus consecuencias desagradables de sus borracheras. La esposa, pues bien linda, esconde su condición dando excusas al patrón por la ausencia del trabajo. Ay, fíjese que mi esposo no pudo ir al trabajo en la mañana porque tiene mucha gripa, porque le sacaron una muela. Y va y la esposa o los hijos lo buscan en la cantina, lo llevan a la casa, la esposa le sirve de enfermera, le hace sus chilaquiles verdes en la mañana, y al día siguiente, bueno, termina asumiendo la responsabilidad de criar a sus hijos y de mantener a la familia, o sea, lo, lo, lo rehúsa totalmente de tener responsabilidad de criar a los hijos y de mantener a su familia. O sea, lo está liberando de sus responsabilidades domésticas y esto le da más tiempo, o sea, para dedicarse a sus copas. Entonces, mientras la familia lo sigan encubriendo, le están permitiendo seguir con el alcoholismo. O sea, la esposa no debe de estar discutiendo nunca con el esposo cuando él está ebrio. Tampoco le debe de gritar o amenazar con que lo va a abandonar y si no deja de beber. Y luego ayudarlo a evitar las consecuencias de su conducta, pues esto es una contradicción. Entonces, mientras el alcohólico encuentre mucho más excusas para tomar, tanto ella más tiene que modificar su conducta. Y es inútil y perjudicial predicarle al alcohólico, tirarle las botellas, amenazarlo y además no llevar a cabo las amenazas. O sea, el consejero, nosotros tenemos que explicar a la esposa o al esposo la naturaleza del alcoholismo. O sea, y nosotros le tenemos que aconsejar que trate de vencer pues sus sentimientos ya lo vimos en la clase pasada, todo lo que les ocasiona a la familia, enojo, resentimiento, amargura. Y la familia no debe de estar compadeciéndose tampoco del alcohólico, ni de estarlo rechazando, más bien lo tiene que entender, lo tiene que amar, tiene que orar por él y ponerle límites. La familia no podrá ayudar al adicto permitiéndole su conducta irresponsable, porque así solamente se va a empeorar la situación. Entonces, y también una cosa súper trascendente, esto va a minar la relación más importante que se tiene, o sea, la relación con Dios. Porque si uno lo está encubriendo, estamos participando con el enemigo, por lo más duro que se oiga. Hay que descubrirlos, incluso ante su jefe, ante la iglesia, y si fuera necesario hasta ir a la policía, porque sus actos claman a voces como los niños de mala conducta. Que no hay nadie que se preocupe por mí lo suficiente para detenerme antes de que me destruya a mí mismo. ¿Y sabes una cosa que la disciplina?
es la prueba de amor de la familia. Nosotros tenemos que hablar primero con el familiar adicto y asegurarle que lo amamos. O sea, explíquele que precisamente por esa razón, porque te amo, no voy a tolerar tu abuso. Y hágale saber que hará lo necesario para liberarle de sus adicciones, pero que no voy a mentir más por ti, no voy a sacarte de la cantina, no le voy a hablar a tu jefe, ni te voy a cubrir tus problemas. Y yo voy a buscar ayuda para mí misma. Y yo le recomiendo que busque ayuda de su iglesia, que busquen un ministerio con bases cristianas que apoyen a las esposas o a los esposos y a los hijos de alcohólicos, como Al-Anon, por ejemplo, que es una agrupación maravillosa, y Alatín, y busque ayuda profesional, o sea, para tener una intervención programada. En la palabra de Dios, hermanos, se nos manda que nos amemos unos a otros, y lo que significa que estamos sujetos a las necesidades mutuas. Y eso no es malo, es ser como Cristo, ¿verdad? Pero sin embargo, el amar como Cristo debe darse cuando la situación lo requiera, porque cuando otros nos mandan cómo y cuándo debemos amarlos, eso ya no es amor, porque estamos siendo controlados por su adicción. Y muchas veces, o sea, yo me he encontrado con casos de esposas de alcohólicos que me dicen, no, es que la palabra de Dios y la Biblia nos dice que nos amemos unos a otros y yo lo tengo que amar y yo lo tengo que soportar. No, porque no estamos sujetos a los deseos ni a las adicciones de las personas. Porque cuando cubrimos sus adicciones, sus ataduras, se convierten en nuestras ataduras, ¿no es cierto? Y entonces el Espíritu de Dios nos habilita a tener autocontrol y el mismo Espíritu Santo nos llevará a toda la verdad y la verdad nos tiene que hacer libres. O sea, si la esposa quiere también en determinado momento separarse del marido, esto va a ser bueno. No debemos impedirlo porque va a poder ser un factor que precipite al alcohólico que vuelva en sí, que toque fondo y que acepte ayuda. Y sin embargo, por ejemplo, es contraproducente abandonarlo por 2 días y luego regresar a la casa. O sea, porque de ahí en adelante el marido ya no va a creer en las amenazas de la esposa. Un alcohólico rehúsa enfrentar la realidad acerca de sí mismo. Niega totalmente que exista problema, que beba demasiado o que su conducta está produciendo dificultades. Siempre van a decir que no es cierto y que siempre van a decir que ellos pueden. Ellos dicen que funcionan muy bien en su trabajo y que no es él. Yo no estoy mal, sino que ustedes son los que están mal. O sea, y la familia es la que causa problemas. O sea, si tú no me presionaras, yo no tomaría tanto. Yo no necesito consultar a un consejero porque tú eres la que necesitas un tratamiento o un consejo psicológico. Estás loca. Entonces es muy importante aconsejar a la familia porque está tan enferma como el alcohólico. Ya les dije en clases pasadas que por un alcohólico 5 están enfermos en su familia. O sea, es importante por eso aconsejar a la familia porque hay que reducir las tensiones, los miembros deben de perdonar completamente al alcohólico y créanme que no es una tarea fácil porque su conducta anterior ha causado mucho daño, ha causado mucha vergüenza, ha causado mucho dolor. A los hijos les va a causar mucho trabajo creer que el papá es sincero y que ya no va a volver a tomar. La esposa puede desilusionarse muchas veces al darse cuenta de la recuperación, de que la recuperación de su esposo, o sea, cuando ya salió de la clínica y cuando ya está asistiendo a las juntas de AA, no soluciona todas las dificultades matrimoniales que tenían. Y hay esposas que inconscientemente sabotean la rehabilitación de los maridos, o sea, porque les conviene muchas veces tener la autoridad y el control de la familia que tenían anteriormente cuando el esposo tomaba. Cuando yo trabajaba en estas clínicas de rehabilitación y ya los alcohólicos se rehabilitaban o los drogadictos, empezaban a tener muchísimos problemas, o sea, porque la esposa ya era un alcohólico que decía, bueno, ¿sabes qué? Que ahora yo ya regreso a la casa y ya todos me tienen que perdonar
de todo lo que he hecho y ahora yo voy a tomar las riendas y ahora yo voy a mandar y ahora yo voy a llevar el dinero y yo voy a dar los permisos y yo voy a controlar esta casa. Entonces muchas veces a las esposas y a los hijos como que los saca de onda este tipo de conductas, ¿no? Y entonces la esposa inconscientemente empieza a sabotear, o sea, la conducta del alcohólico, a lo mejor a llevarlo a partes a donde empieza a volver a tomar, con el objeto, o sea, de que vuelva otra vez a tomar y tener el control que ella tenía desde antes. O sea, cuando el alcohólico acepta ayuda y comienza su viaje de regreso a la normalidad, es muy importante el apoyo de la familia. Y ya se han visto investigaciones que ya después de 2 años de abstinencia, ¿qué creen? El 50% de los enfermos alcohólicos vuelven a recaer. ¿Por qué? Porque no tienen el apoyo persistente de su familia. O sea, el alcoholismo, les vuelvo a repetir, es un problema familiar. Es una enfermedad que produce consecuencias emocionales, consecuencias sociales, consecuencias familiares y espirituales en todos los miembros de la familia. Ahora bien, si por ejemplo tenemos un alcohólico que quiere venir a consejería, esta es la consejería que nosotros debemos de llevar. En primer lugar, necesitamos entender que estas personas no tienen problemas con el alcohol o con las drogas. Estas personas tienen problemas con su vida. Aparte, o sea, del alcohol y las drogas. Y conseguir que ellos logren, o sea, dejar de tomar o la abstención, dejará a la mayor parte de ellos muy angustiados porque su imagen propia está sumida completamente en el lodo. Estas personas sufren de baja autoestima, no saben quiénes son, no han aprendido cómo vivir vidas responsables o cómo vencer las pruebas y las tentaciones. Y cuando se les quita el alcohol, ya no tienen cómo enfrentar la vida. Por eso es que tantos programas tradicionales de tratamiento secular tienen resultados tan y tan pobres. En segundo lugar, porque ellos no solamente tienen problemas personales y familiares y sociales, porque su alcoholismo ha afectado a cada persona que ha tenido una relación significativa con ellos. Quizás han tronado con ex esposas o con sus padres, y estas relaciones tienen que ser restauradas y lo que está mal hay que arreglarlo. En tercer lugar, sus problemas no están enraizados únicamente en su enfermedad física, sino, como les digo, son problemas físicos, son problemas mentales, son problemas espirituales y sobre todo también emocionales. Y el espiritual, el problema emocional, siempre casi se pasa por alto. Y aunque es la mayor parte o sea, es lo que más le dan importancia, y gracias a Dios, en la parte de los programas de tratamiento. Y yo creo que este es el factor más crítico en el tratamiento. Porque la sobriedad es un objeto equivocado porque solo trata con una pequeña dimensión de la realidad. Nosotros como consejeros tenemos que ayudar a las personas a comprender que son libres en Cristo y demostrarles cómo Cristo puede satisfacer sus necesidades más críticas y personales. Y Jesús no es solo un poder más alto que lo reconocemos mientras trabajamos en un programa, porque los programas no salvan a la gente, ni pueden liberarlos. Solo Jesús puede, amén. Y es importante que el consejero no consideremos al alcohólico como un pecador vil y menospreciado y despreciable hombre, porque aunque la Biblia denomina pecado a la embriaguez, debemos darnos cuenta de que el individuo que toma compulsivamente es un enfermo. O sea, el alcoholismo comienza con un pecado, con el pecado de beber excesivamente, pero este pecado se va convirtiendo en una enfermedad crónica. Entonces nadie puede ayudar al alcohólico hasta que él mismo se dé cuenta de que es alcohólico y de que es completamente impotente en cuanto a gobernar su problema. Nosotros como consejeros debemos de hacer hincapié en que es preciso que acepte que tiene este problema y que no lo puede resolver por sí solo. Que solamente cuando se lo entregue a Dios, Él lo va a ayudar. ¿Por qué? Porque el alcohol es mucho mayor que él y no puede derrotarlo con sus propios medios.
Y cuando llega a este punto, entonces está en condiciones de evaluar su relación con Dios, de evaluar su relación con el prójimo y de evaluar su relación consigo mismo. O sea, tiene que ver que las consecuencias de su enfermedad son peores que el dolor que experimentará al dejar de beber. O sea, tiene que llegar a una crisis, hermanos. Tiene que llegar a tocar fondo. Y únicamente cuando se sienta vencido, va a poder abandonar los grandes conceptos de yo puedo dejar de tomar y no tengo ningún problema. Y solamente cuando acepte su pecado es cuando va a empezar su rehabilitación. Entonces los pasos a seguir los tienen ustedes en sus hojas que yo les mandé a sus pastores y a sus coordinadores. Si alguno me está viendo por primera vez en estos programas y si quieren incorporarse al diplomado en consejería bíblica, nada me dará más gusto que tenerlos como alumnos. Escríbanme a jesusenlafamilia.com y con mucho gusto les mando todas sus hojas de trabajo que les van a ser de mucha bendición para los pastores hispanos, a sus líderes y para sus iglesias. Entonces, los pasos a seguir vamos a hacer el primer paso. O sea, su primer paso debe de ser libertado del poder de las adicciones. O sea, su primer paso para ser liberado del poder del alcohol es el admitir, o sea, que tiene un problema de adicción y que necesita ayuda. O sea, porque de balde, o sea, le estamos diciendo, si tienes un problema de alcohol, no es cierto, él lo tiene que reconocer y venir a nosotros. Y nosotros vemos en primera de Juan 1:9 que dice Juan, Jesús dice que cuando nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados. O sea, nosotros lo tenemos que llevar a este paciente a llegar a confesar y arrepentirse de su pecado. Lo tenemos que ayudar a recibir y a reconocer el amor y el perdón de Dios. Nosotros tenemos que recalcar que hay gracia y poder en la relación con Dios por medio de Jesucristo. Amén. El siguiente paso para ser liberado de las adicciones es que tienen que reconocer a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Esto es importantísimo porque esto quiere decir que cuando Jesús dice que usted cree que es el unigénico Hijo de Dios, Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En tercer lugar, ore en voz alta con Él. Una cosa así, amado Padre Celestial, confieso que me sentí débil ahora mismo. Me arrepiento de mis pecados y te pido que me perdones. Te pido que me ayudes a comenzar de nuevo. Confieso que estoy bajo atadura del demonio y te pido, Señor, que me libertes por el poder del Espíritu Santo y la sangre de Jesús. Gracias, Señor, por esta libertad. Llévele a establecer un hábito diario de oración y de lectura bíblica. Si es posible, le compra una Biblia y le enseña a seguirla. El alcohólico deberá decidir en su corazón hacer lo que sea necesario para obtener su libertad. Tiene que hacer consejería, discusiones en grupos pequeños, liberación, rehabilitación. Y en quinto lugar, el alcohólico tiene que saber resistir al diablo. La Biblia dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. O sea, cuando sienta las viejas tentaciones, o sea, venir, saque su Biblia y empiece a leer la palabra de Dios y ore diciendo, Jesús, necesito tu ayuda ahora mismo. Y Satanás, te ordeno en este momento por la sangre de Jesús que me dejes y que me dejes ser libre. No permita que su mente esté entretenida en pensamientos impuros o pensamientos sobre su adicción. O sea, y cuando estos vengan a su mente, inmediatamente cambie su atención, como dice Filipenses 4:8. O sea, cambie estos pensamientos, como dice Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay digno de alabanza, en eso pensad.
O sea, tiene que cambiar todos sus pensamientos por lo verdadero, lo honesto, lo puro y lo amable. También hay que considerar, aconsejarle que busque el apoyo de una iglesia local. O sea, la mayoría de las iglesias son congregaciones grandes y proveen consejería gratuita para ayudarle a liberarse de sus adicciones. Jesús lo puede ayudar a librarse de sus adicciones y puede que el aconsejado tenga momentos de tentación, que hay muchos, o sea, y necesita un equipo fuerte de apoyo que le fortalezca cuando tenga el deseo de tomar. Todas estas personas, cuando sienten deseos de tomar, le hablan a otra persona del grupo, de la iglesia, oye, pues sabes qué, que me siento así, y van por él o oran por él. Entonces, esto es importantísimo, o sea, que lo tengan. En el punto 7 tiene que buscar una cobertura espiritual, o sea, tiene que buscar un pastor o un líder o alguien que pueda ayudarle a mantenerse responsable y sobrio. En cualquier momento que esté luchando, esta es a la persona que debe de llamar, o sea, cuando se sienta mal, y que debe de obtener su ayuda para que ore por usted. Después tiene que tener paciencia. O sea, y pensar que las adicciones no es una tarea fácil que se va a quitar, o sea, de la noche a la mañana, porque quizás lleva 20 años, 30 años, 40 años. Pero ¿sabe qué? Que Dios es poderoso para librar. Pero usted ya ha establecido malos hábitos que tomarán tiempo y Satanás no quiere que sea libre. Pero Dios es soberano y poderoso y Él le va a libertad. Amén. Se debe de recomendar la abstinencia total, o sea, ni media cerveza, ni media copa de vino, porque eso les reactiva, o sea, su funcionamiento adictivo, y no pueden tomar absolutamente ni siquiera un chocolate, de esos que vienen envinados con cerezas. Porque yo he visto a muchos pacientes, o sea, que con eso se les reactiva la adicción. Y tiene que tratar de vivir día a día, debe de aprender a confiar en las promesas de Dios con respecto a las tentaciones, como dice 1 Corintios 10:13. En 10º lugar, tiene que terminar con las malas relaciones, o sea, con todos los amigos que beben, con todas las amigas que beben, que lo han estado teniendo pues esclavizado en este patrón de conducta. Como dice 1 Corintios 15:13, no erréis porque las malas amistades y conversaciones corrompen las buenas relaciones. Y deberá de buscar nuevos amigos, nuevas amigas, nueva gente que sea mucho más sana. Y yo les recomiendo mucho que busquen un grupo cristiano de Alcohólicos Anónimos o un grupo de Al-Anon, porque los miembros de Alcohólicos Anónimos tienen ayuda disponible a las 24 horas y se asocian con un grupo de compañeros sobrios que aprenden que es posible participar en actividades sociales sin beber. O sea, y se les brinda un modelo de recuperación mediante la observación de los logros de los miembros solos sobrios del grupo. A mí me encanta realmente la terapia de AA y sería maravilloso que ustedes pudieran poner un grupo de AA cristiano en su iglesia. Eso les traería muchísima bendición y es fabuloso. Ojalá que lo puedan hacer. Tenemos también que ser sinceros con la persona, indicándole que puede tener recaídas, porque muchas veces pueden tener recaídas, pero pueden buscar renovación con base en 1 de Juan 1:9, y el consejero, nosotros debemos de ser compasivos, comprensivos, pacientes, pero a la vez estrictos, porque no debemos estar aceptando las excusas del reincidente ni estarnos compadeciendo de él, pues tal procedimiento solamente va a debilitar su capacidad de abstinencia. Debemos de ser firmes y exigir que el alcohólico en su recuperación sea responsable. Después de este proceso, es necesario seguir trabajando con los temas que lo condujeron a las drogas. O sea, nosotros a la hora de estar trabajando con ellos, nosotros vamos a saber si ellos tomaron porque tuvieron rechazo, porque tuvieran mala autoestima, quizá fueron víctimas de alguna violación o de homosexualidad o de abandono, o si tienen sentimientos de culpa. O sea, todo eso lo tenemos que trabajar para que no vuelvan a recaer.
Y una cosa muy importante, la recuperación funciona para la gente que cree en Dios. Y la recuperación no funciona para la gente que se cree Dios. Porque muchas personas han estado bajo una o más tipos de ataduras de las que hemos visto. Y yo he visto, de veras, muchísimas personas, muchísimos alcohólicos, muchísimos drogadictos, que han sido libres por Jesús. Y Jesús también le puede a usted librar de sus adicciones. Y usted también puede ser liberado con el poder de Jesucristo, amén. Entonces me gustaría leerles por último los 12 pasos que se utilizan en el tratamiento de AA y que también tienen una connotación bíblica y van de acuerdo a todo el programa de adicciones. Y sus comparaciones bíblicas. En primer lugar dice, admitimos el primer paso, que no teníamos el poder sobre nuestras adicciones y comportamientos compulsivos, que nuestras vidas habían llegado a ser inmanejables. Y esto lo dice Romanos 7:8, que dice, yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. El segundo paso dice, llegamos a creer que un poder más grande que nosotros podía restaurarnos a la cordura. Filipenses 2:13 dice, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer, para que se cumpla su buena voluntad. El tercer paso, tomamos la decisión de entregar nuestra voluntad y nuestras vidas al cuidado de Dios. Vamos a Romanos 12:1, que dice, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. El cuarto paso, hicimos una búsqueda y un audaz inventario moral de nosotros. Lamentaciones 3:40 nos dice, hagamos un examen de conciencia y volvamos al camino del Señor. El quinto paso, admitimos a Dios y a nosotros mismos y a otro ser humano la naturaleza exacta de nuestros pecados. Y Santiago 5:16 nos dice, por eso, confiénsense unos a otros sus pecados, oren unos por otros para que sean sanados. El sexto paso, estábamos completamente listos para que Dios removiera todos nuestros defectos de carácter. Santiago 4:10 dice, humillémonos delante del Señor y Él nos exaltará. El séptimo paso, humildemente le pedimos que quitara todas nuestras deficiencias. Primera de Juan 1:9 nos dice, si confesamos nuestros pecados, Dios que es fiel y justo nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. El octavo paso. Hicimos una lista de todas las personas que habíamos dañado y estuvimos dispuestos a enmendar todo lo que les habíamos hecho. Lucas 6:31 dice, traten a los demás como quieren que ellos los traten a ustedes. El noveno paso. Hicimos arreglos directos con las personas cuando fue posible, excepto cuando eso podría dañarles a ellos o a otros. Mateo 5:23 dice, por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y ahí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda ahí delante del altar. Ve primero y reconcíliate con tu hermano y luego vuelve y presenta tu ofrenda. El paso 10, seguimos haciendo un inventario personal y cuando nos equivocamos rápidamente lo admitimos. Primera de Corintios 10:12 nos dice, por lo tanto, si alguien piensa que está firme, mire que no caiga. El 11, a través de la oración y la meditación buscamos mejorar nuestra relación con Dios, orando solo para conocer su voluntad para nosotros y poder para llevarla a cabo. Colosenses 3:16 dice que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Y el último paso dice, habiendo tenido una experiencia personal como resultado de estos pasos, intentamos llevar este mensaje a otros
y practicar estos principios en todas nuestras áreas. Y Gálatas 6:1 nos dice, hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben de restaurarlo con una actitud humilde. Pero cuídese cada uno, porque también puede ser tentado. En sus hojas también de trabajo les mando versículos con el apoyo bíblico y espero que sea de mucha bendición este curso y esta conferencia. Que Dios los bendiga.